Salmo 119, versículos 25 al 32. Quiero dar el crédito, ¿verdad?, al pastor Luis Contreras de la iglesia Gracias a Vosotros, el Ministerio en Español, donde sirve nuestro hermano John MacArthur de hace años, del cual tomé algunas cosas de una enseñanza de él, y gran parte de esta enseñanza es extraída de él, del pastor Luis Contreras. El tema de esta enseñanza, mis hermanos, de esta predicación, tiene por nombre es Fortalecidos por su palabra en medio del sufrimiento. Fortalecidos por su palabra en medio del sufrimiento. Quisiera que por favor fuéramos al Señor nuevamente en oración, para que el Señor una vez más nos asista. Oremos. Padre, gracias te damos una vez más, Señor, porque estamos delante de tu palabra, Señor, tu palabra que es verdad, tu palabra que salva, tu palabra que santifica, tu palabra que tiene maravillas, Señor, es la única que puede salvar nuestras almas. Estamos delante de ella, oh Dios, y queremos rogarte, Señor, que nos asistas, para que uses tu verdad, que uses tu palabra, Señor, de tal manera que todos nosotros podamos ser profundamente edificados por ella, Señor, porque es lo que nuestras almas necesitan. Tu palabra, tu verdad, ese bálsamo escrito, revelado, inspirado por tu Espíritu, que nuestras almas necesitan, Señor, para salvación, para santificación, Señor, y para ser perfeccionado cada día conforme a la imagen de Jesús. Por eso te rogamos, Señor, acompáñanos, asístenos, ayúdame a mí, que soy el expositor en esta mañana, de ser fiel a tu palabra, Señor, a pesar de mis debilidades, Señor, ayúdame. Y también te ruego, Señor, que prosperes tu palabra, trayendo vida, salvación y vida eterna a aquellos que no te conocen. Consuela a tu iglesia, anima a tu iglesia, y una vez más, recuérdanos, Señor, que tenemos esperanza. Tú nos has dado una esperanza en medio de la dificultad, en medio de la aflicción, a través de tu gloriosa palabra. Porque te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. El Salmo 119, yo creo que es un salmo, hermano, que es muy conocido para muchos de nosotros como creyentes, para la iglesia, muy amado, muy estimado, bastante largo, como dije al principio, tiene 176 versículos, pero el Salmo 119, cuando entramos en él y recordamos lo que es el Salterio, lo que es el libro de los Salmos, que está constituido por 5 libros, podemos decir, mis hermanos, que el Salmo 19 es como una especie de una montaña, de ese monte Everest que sobresale sobre todos los salmos. Y no solo sobre todos los salmos, sino también, sobre todas las escrituras, sobre toda la Biblia. Y es por las muchas cualidades que este salmo nos presenta. Este salmo tiene un tema predominante, tiene un tema sobresaliente, un tema que se repite vez tras vez y nos habla acerca de ese tema, que es la palabra de Dios, la palabra del Señor. Si usted ha leído el Salmo 119, usted se va a dar cuenta cómo el salmista vez tras vez, a través de cada uno de esos versículos, cita la palabra de Dios con diferentes sinónimos. Solamente hay un solo versículo del Salmo 119 donde no menciona las escrituras, y es el versículo 22. El resto nos habla de la palabra de Dios. Así que la sección que quiero compartir con ustedes, mis hermanos, que estaremos estudiando, como les dije, es el versículo 25 al 32. Y aquí vamos a estudiar, hermanos, la fortaleza mediante su palabra en medio del sufrimiento. La fortaleza mediante su palabra en medio del sufrimiento. Así que vamos a leer nuestro pasaje para tenerlo en mente. Dice así, Salmo 119, versículo 25 al 32. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos, hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí, me he apegado a tus testimonios. Oh Jehová, no me avergüences, por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Y es importante, mis hermanos, que nosotros en primer lugar podamos tener presente
que hay 5 razones muy importantes que este salmo, el Salmo 119, nos presenta y que nosotros necesitamos saberlas para poder entender el desarrollo de este salmo tan largo, el Salmo 119, que fue inspirado por el Espíritu de Dios. Así que la primera cualidad que encontramos, ¿verdad?, de este salmo, Salmo 119, tan largo, mis hermanos, es que contiene un tema predominante, ya lo decíamos al principio. Hay un tema que se repite vez tras vez de manera interrumpida, y es el tema acerca de las Escrituras, de la palabra de Dios. Nosotros podemos encontrar cómo el salmista hace uso de muchos sinónimos, demasiados sinónimos. Él le llama a la palabra de Dios ley, le llama juicios, le llama testimonios, preceptos, estatutos, etcétera, etcétera. Y esa es una primera cualidad de este salmo, ¿sí?, que hay un tema que predomina en él. Otra cualidad que nosotros podemos encontrar en este salmo, mis hermanos, es que es el capítulo más largo de toda la Biblia. Ya lo habíamos dicho al principio. Es el capítulo más largo de toda la Escritura porque contiene 176 versículos. ¿Sí? 176 versículos. A diferencia del Salmo 117, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, que es el más corto, este salmo es el capítulo más largo en todas las Escrituras. El Salmo 119 es un poema a la palabra de Dios, donde el salmista, a través de su relación con Dios, él exalta la palabra de Dios en diferentes circunstancias que él estuvo viviendo, persecuciones, sufrimiento. Otra cualidad de este salmo, otra realidad, mis hermanos, es que este salmo, sin duda alguna, afecta la vida diaria del creyente. En este caso, afectó la vida diaria del salmista. Encontramos virtudes, demasiadas virtudes, muchas virtudes, muchos efectos que la palabra de Dios produce en aquellos que aman y confían en Dios, en la vida del creyente. Y ese es el tema que encontramos allí en este salmo, la palabra de Dios, la gloriosa palabra de Dios, y también tiene como cualidad que nos ayuda a hacer frente en la vida, en las diferentes facetas, en las diferentes etapas de nuestra vida, de cómo hacer frente a cada una de las circunstancias como hijos de Dios. Cuarta realidad de este salmo, mis hermanos, es que este salmo contiene la oración más larga en toda la Biblia. ¿Sabía usted eso? El Salmo 119 contiene la oración más larga en toda la Escritura. Usted ve cómo está el versículo. Acompáñenme por un momento al versículo 1 del Salmo 119. Y como le dije al principio, no es que lo vamos a leer todo porque es muy largo. Solo quiero que vea algo allí. Y note lo que dice el versículo 1 al 3. Dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. A partir del versículo 4 dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. A partir del versículo 4 nosotros podemos ver, mis hermanos, cómo comienza esta larga oración. 173 versículos de oración, imagínense, más larga en toda la Biblia. Esto es algo que nos deja a nosotros perplejos, asombrosos. No sabemos a ciencia cierta si esto fue una oración en un solo día del salmista, probablemente haya sido en diferentes etapas, no lo sabemos, pero lo cierto es que es la oración más larga en todas las Escrituras, que contiene 173 versículos. No existe en toda la Biblia, mis hermanos, otra oración tan larga como la que vemos acá en el Salmo 119, que nos habla acerca de sus cualidades y los efectos de la palabra de Dios. Ahora, quizás alguno de nosotros, o usted, hermano, puede pensar, oye, quien escribió esto definitivamente tuvo que haber sido no sé, un casi glorificado, un super cristiano, algo así, un fenómeno. Pero la realidad es, mi hermano, que cuando entramos en el Salmo nos damos cuenta que fue un creyente común y corriente como usted y como yo. Una persona que luchaba con sus pecados. Por eso él dijo en un pasaje ahí mismo en el Salmo 119, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. De manera que este hombre se guardaba los mandamientos de Dios, los meditaba para no pecar contra Dios. Era una persona común y corriente, un creyente común y corriente. Y esa sería la quinta cualidad, como estábamos hablando,
del Salmo que fue escrito por un creyente, un hombre común y corriente de aquel entonces en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento. Dios usó a ese creyente común y corriente para dejar este precioso Salmo, el Salmo 119. ¿Quién lo escribió acerca del autor? No lo sabemos a ciencia cierta. Muchos creen que fue el rey David, algunos creen que fue Daniel o Esdras, pero la verdad es, hermanos, que no estamos seguros de quién haya escrito este precioso Salmo. Pero lo que sí sabemos que nos indica en este Salmo, mis hermanos, es que este salmista, este hermano, esta persona estaba pasando por persecución, estaba presentando profundas dificultades y sufrimiento. Acompáñenme por un momento al versículo 110. Note lo que dice: me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Nota lo que dice, versículo 109. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. De manera que podemos ver que quien escribió este salmo, mis hermanos, estaba pasando por muchas dificultades. Su vida estaba en juego, su vida estaba en peligro, en muchas aflicciones. Y podemos ver también que fue un hombre joven, porque anteriormente en el versículo 9, este autor del Salmo llegó a decir: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y luego más adelante él aplica esa palabra y él dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es un hombre joven, versículo 19, él se llama a sí mismo forastero, es decir, nos indica que fue un hombre quien, el autor de este salmo. Así que, hermanos, este hombre no solo luchaba externamente, rodeado de impíos, como lo acabamos de leer en el versículo 110, sino que también era alguien que luchaba con su propio pecado. Era alguien que estaba luchando con sus maldades también, como usted y como yo, internamente. Mis hermanos, el hombre que Dios usó para escribir este salmo luchaba con problemas internos, externos también. Vivía lo que todo creyente común y corriente vive a diario. Una lucha doble, una lucha constante, no solo con su propio pecado, sino también externamente. Luchaba con todas esas cosas. Sin embargo, podemos ver, hermanos, cómo Dios lo usó para escribir este gran salmo que ha sido de mucha bendición para toda la iglesia en toda la historia. Mucha bendición. Lo usó para escribir este salmo, para darnos un ejemplo, mis hermanos, a cada uno de nosotros, de cómo debemos vivir cuando sufrimos, cuando estamos pasando por el valle de la aflicción, por el valle del sufrimiento, de cómo nosotros debemos vivir en base a la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a ver aquí en este Salmo 119. Así que téngame un poco de paciencia porque es bastante largo, pero de verdad es hermosísimo y provechoso todo lo que aparece acá en este Salmo que quiero compartirle. Así que permítame compartirle, hermanos, 5 realidades de la palabra de Dios durante nuestro sufrimiento. 5 realidades de la palabra de Dios que se pueden manifestar cuando estamos en aflicción o en sufrimiento. El versículo 25, noten lo que nos dice el versículo 25. Dice: abatida hasta el polvo está mi alma. Y la primera realidad que encontramos aquí, mis hermanos, es que cuando nosotros, usted y yo como creyentes, estamos pasando por algún tipo de sufrimiento o aflicción, la palabra de Dios nos anima. Ella nos anima, nos conforta, nos da ánimo. Y observe, recuerde que estamos hablando en el contexto de que es la oración más larga de toda la Biblia. Y recuerde que es una oración que vemos acá. Por eso el salmista, él ora y dice: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Mis hermanos, este hombre estaba en un profundo sufrimiento, una terrible aflicción. Estaba rodeado de impíos, hombres que lo acechaban de día y de noche. Y es como él expresa aquí, usa este lenguaje como si él estuviera, como si sus emociones, su ser interior estuviera apegado literalmente al piso y no puede levantarse por sí solo. Por eso él dice, ¿verdad? Y ora: abatida hasta el polvo está mi alma, dice el salmista. Luego vemos allí en el versículo 25 que él dice a Dios en su oración y dice: vivifícame, vivifícame. Es decir, ¿qué significa esto? Manténme vivo, preserva mi vida, tráeme de regreso a la vida. Y al final dice: ¿según qué? ¿De qué manera Dios lo iba a hacer o lo estaba haciendo en él? Según tu palabra. La mayoría de nosotros, mis hermanos, cuando estamos en una aflicción, en un sufrimiento, ¿qué hacemos? ¿Qué queremos hacer? Queremos irnos del sufrimiento, ¿no es cierto? Todos tenemos esa tendencia a salir del sufrimiento rápidamente. Pero muchas veces
Dios va a usar nuestro sufrimiento para formar la imagen de Cristo en nosotros, para seguir trabajando en nuestras vidas. Así que, mis hermanos, este hombre estaba sumergido en un profundo sufrimiento, con su alma aferrada al polvo y no puede levantarse por sí mismo. Y es por eso que le pide a Dios que le fortalezca, que le consuele, que le anime, pero ¿cómo? ¿De qué manera? Según tu palabra, según tu palabra, según tus preceptos, según tus estatutos, según tu ley, según tu juicio, según lo que tú dices en tu palabra. Oh, mi hermano, es por eso que nosotros debemos acudir siempre a Dios mediante su palabra, a través de su palabra. Cuando estamos en aflicción, en el sufrimiento, en el desánimo, debemos ir a Dios en oración siempre, en una actitud de dependencia de Él, con Él, humillados delante de Él. Y como decía hace poco, la mayoría de nosotros lo que quiere es salir del sufrimiento, ¿no es cierto? Porque no nos gusta sufrir. Esa es la verdad. Pero las Escrituras nos enseñan que los creyentes de este lado de la eternidad hemos de padecer. Nuestro Salvador sufrió para que usted y yo hoy en día tuviésemos salvación. Y nosotros de este lado de la eternidad vamos a sufrir al igual que este salmista. Mis hermanos, y esta es una de las cosas más hermosas de la Escritura. Dios nos ha dado en parte su palabra para confortarnos a través de ella cuando sufrimos, hermanos, cuando padecemos algún tipo de aflicción. La palabra de Dios es el bálsamo por excelencia que Dios usa primordialmente para consolarnos, para animarnos, para fortalecernos. No existe otra cosa, hermano. No hay otro medio, no hay otra herramienta. Cuando estamos desanimados, la palabra de Dios está allí. Es un don de Dios, es un regalo incalculable, invaluable que Dios ha dado a su iglesia. Su palabra, su hermosa palabra. Fíjese como lo dijo el apóstol Pablo en Romanos 15:4. Dice lo siguiente, hablando del Antiguo Testamento, pero también se puede aplicar al Nuevo Testamento, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia, note las palabras, dice, y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pablo nos recuerda, mis hermanos, aquí también, dónde está nuestra esperanza, dónde nosotros encontramos fortaleza y esperanza cuando estamos atravesando la aflicción, el sufrimiento. A pesar de las dificultades, tenemos y tendremos siempre esa bendita esperanza. Y esas cualidades que tiene la palabra de Dios es algo que Dios le daba al salmista, le estuvo dando al salmista cuando él en su oración lo expresaba, que habla de la paciencia. ¿Qué es la paciencia? La paciencia es la capacidad de resistir a las dificultades sin quejarse. Capacidad de resistir a las dificultades sin quejarse. Aguantar, pues, aguante en medio de la dificultad, en medio del sufrimiento. Pero también nos habla de consuelo. Y de allí pudiéramos decir también que es donde se deriva la palabra paracletos, que es lo que hace el Espíritu Santo, que es nuestro paracleto, quien nos sostiene, quien sostiene nuestras almas, nuestras vidas. En otras palabras, mis hermanos, Dios nos ha dado su palabra para que resistamos en medio del sufrimiento. Es a través de su palabra. Necesitamos nosotros fortaleza, hermano, ánimo ante la dificultad. Entonces necesitamos pedirle a Dios de la paciencia y la consolación que viene a través de Él, que nos fortalezca, que nos anime. Y no solo eso, debemos abrir nuestra Biblia también, hermano, muy importante para estudiarla. ¿Qué hacemos nosotros? Asumimos que todo está bien muchas veces cuando estamos en el sufrimiento o la aflicción. O asumimos que ya nos conocemos quizás varias doctrinas, varias cosas de la palabra de Dios. Y bueno, yo puedo resolver esto. Pero no es así. Tú sabes que no es así muchas veces. Por eso Dios ha dejado su palabra como medio primordial para que tú y yo podamos ser animados, fortalecidos, consolados en medio del sufrimiento. ¿Sabes por qué, hermano? Porque muchas veces en el medio del sufrimiento nosotros tendemos a pensar y a decir cosas que no son, ¿no es cierto? Si no, lea el libro de Job. Mire todo lo que hizo Job en medio de su sufrimiento. Así que, hermanos, necesitamos estudiar la Biblia para ser fortalecido, entenderla correctamente, someternos a ella también, que es importante en medio del sufrimiento, porque ese es el medio primordial que Dios usará para fortalecernos y confortarnos. Su palabra, sus promesas que están allí en su palabra revelada. Pero mis hermanos,
Veíamos y acabamos de ver que la palabra de Dios no solo nos anima, sino que también en ella nosotros podemos encontrar, y este es nuestro segundo punto, encontramos respuesta en nuestro sufrimiento. Es decir, Dios nos responde en medio de nuestro sufrimiento. Tal vez Dios no nos va a decir a nosotros por qué estamos sufriendo, y no tiene por qué hacerlo, Él es soberano. Pero lo que sí es que Él nos responderá a través de la oración, con consuelo, con fortaleza, con esperanza, con ánimo, para que podamos seguir adelante en esta carrera que tenemos por delante. Recordemos el contexto del Salmo. El salmista está sufriendo. Él había dicho anteriormente, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Por eso le dijo a Dios en el versículo 26 en su oración, dice allí, te he manifestado mis caminos y me has respondido, enséñame tus estatutos. Y lo interesante, mis hermanos, de todo esto es que a pesar de que el salmista estaba sufriendo, vemos que el salmista tiene un apego fuerte a la palabra de Dios, a los estatutos. Y él no ora meramente para que Dios lo librara del sufrimiento. ¿Sí se da cuenta? El salmista derramó su corazón a Dios, le contó a muchos detalles. Esa es la idea aquí cuando le dice, te he manifestado mis caminos. Le contó a muchos detalles a Dios sobre su vida en oración. Por eso derramó completamente su corazón en oración ante Dios. Y Dios le respondió. Y esto lo animó a pedirle a Dios, que dice el texto, enséñame tus estatutos. Mis hermanos, estas son palabras de un verdadero creyente, de un verdadero cristiano. Y es cierto que muchas veces nosotros vamos a tener muchas dificultades. Y yo no estoy diciendo con esto, mis hermanos, que siempre vamos a responder de manera adecuada y perfecta en medio del sufrimiento. No se trata de eso. Pero también podemos ver que sí es posible hacerlo. Sí es posible. ¿Por qué? Porque lo vemos aquí. Quien escribió este salmo, que Dios lo ayudó a responder de manera eficaz, bíblica, ante el sufrimiento. Y tuvo que aprenderlo. De hecho, el último versículo, uno de los últimos versículos del Salmo 119, no sé si lo conoce, puede buscarlo en su Biblia, el último, dice, yo anduve errante como oveja. Yo anduve errante como oveja, dice el pasaje. Ya lo va a ver lo que dice. Es interesante. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. ¿Sí lo nota? No era un hombre perfecto, era un hombre como usted y como yo, común y corriente, que se desviaba, que tenía que luchar con su pecado, que estuvo descarriado. De hecho, hay otro pasaje donde él dice que de no haber sido, por haber sido humillado, no hubiera aprendido los mandamientos de Dios. ¿Se da cuenta, hermano? Y podemos observar aquí, en este versículo 26, que es un ambiente de mucha oración, dominado por la palabra de Dios, de mucha oración. No olvidemos ese contexto del Salmo 119. Es una oración que él está haciendo. Por eso lo habíamos dicho del versículo 4 al versículo 176, que es la oración más larga de toda la Biblia. Este hombre estaba orando, hermano, profundamente. Era un ambiente de profunda oración. Y vemos que en medio de su oración, él anhela obedecer a Dios. Anhela aprender las Escrituras a pesar de que estaba en un momento de profundo sufrimiento. Y como decía, hermano, sí, no es fácil muchas veces para nosotros orar de esa manera, ¿no es cierto? Si somos honestos. Como decíamos, muchas veces nosotros queremos salirnos del sufrimiento, del dolor. No quiero estar enfermo. ¿A quién le gusta estar enfermo? Nadie. No quiero estar en una carencia económica. No quiero estar en este problema, en esta situación. Pero Dios puede cambiar esas cosas, ciertamente, sí. Pero Dios también podría estar usando eso para trabajar en tu vida y en mi vida. Y eso produce sufrimiento, por supuesto. Claro que sí, hermano, pero podemos nosotros, en medio del dolor, el sufrimiento, la aflicción, podemos reaccionar pecaminosamente, como le pasó a Job. Esa es nuestra tendencia. Y terminamos viendo eso y que nos importe más eso, en vez de esforzarnos en dependencia de la gracia de Dios que Él dispone para nosotros, para serle fiel a Él, para anhelar más su palabra, ser más fiel a Él a pesar del sufrimiento, o más aún, mucho mejor, para que Dios sea glorificado a través de nuestra aflicción, a través de nuestro sufrimiento. Hermanos, en esta parte hay una verdad para nosotros, sobre todo cuando estamos en el contexto del sufrimiento. Y es que el salmista ora aquí conforme a la palabra de Dios. Él no ora conforme a sus deseos pecaminosos, ora conforme a la palabra de Dios. Y Dios le responde según su voluntad. Hermanos, no podemos orar correctamente sin entender bien la palabra de Dios. La necesitamos.
Por eso necesitamos ser como el salmista y aprender a orar conforme a las Escrituras, conforme a su palabra, y finalmente obedecerlas. Esa pudiésemos decir que es la misma idea de allá de Juan 14:13, cuando el Señor Jesucristo enseñó de que nosotros debemos orar como creyentes en el nombre de Jesús, es decir, conforme al carácter de Cristo, conforme a sus propósitos, conforme a lo que Él quiere hacer. ¿Por qué? Porque sus propósitos son muchos más elevados, eternos, y trascienden sobre nuestros deseos muchas veces. Es así. Es orar en armonía con el carácter de Cristo. ¿Quién es Él? Su naturaleza, sus planes, su gloria, el avance de su reino. Es orar en base a lo que Dios es y ha revelado en su palabra. Y en la medida, mis hermanos, que le pedimos a Dios conforme a su voluntad, Él ha de respondernos conforme a su voluntad, conforme a sus propósitos. Y Dios usa eso, todo eso, para confortarnos. Y recordemos, hermanos, que Dios no siempre nos responde como nosotros queremos muchas veces, ¿no es cierto? Él no siempre nos ha de responder ni como nosotros queremos, ni mucho menos en nuestro tiempo, ¿no es cierto? Dios no está apurado. Los apurados somos nosotros, muchas veces. Recordemos que el salmista está orando en el sufrimiento, en medio de su sufrimiento, y en el versículo 26 habíamos dicho que él le había orado a Dios expresándole, le manifestó a Dios sus caminos. Y es otra manera de decir, por ejemplo, Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y súplica y con acciones de gracia. Y más adelante Pablo dice, ¿verdad? En Filipenses, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros pensamientos y corazones en Cristo Jesús. ¿Cómo le sucedió al salmista? ¿Cómo le sucedió a él? El salmista le oró a Dios, le manifestó sus caminos, y Dios le respondió conforme a su voluntad. Debemos orar conforme a lo que entendemos correctamente de la palabra, hermanos. Tenemos un gran ejemplo, nuestro gran sumo y perfecto ejemplo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo oró Cristo? Le dijo al Padre, ¿verdad? Recordemos aquel pasaje conocidísimo, le dijo, todas las cosas son posibles para ti, todas. ¿Y Jesús a dónde iba? Primero iba a pasar por el Getsemaní, ¿cierto? Bueno, mejor dicho, estaba en Getsemaní para luego ir a la cruz. Y Cristo ora, todas las cosas son posibles para ti, mas no sea como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Cristo estaba mayormente interesado en que la voluntad del Padre se hiciera. Y eso es lo que Dios espera también de nosotros, mis hermanos. En Santiago capítulo 1, cuando vemos aquel contexto de pruebas, de sufrimiento para aquellos creyentes expatriados, Santiago les enseña y les dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿En medio de qué? De las pruebas, de las dificultades. Sabiduría para saber actuar cristianamente como debe ser en medio de la prueba, en medio de la dificultad, del dolor, del sufrimiento, hermano. Y una tercera realidad de la palabra de Dios es que nosotros podemos disfrutar la palabra en medio del sufrimiento. A pesar de que estemos sufriendo, a pesar de que estemos en dificultad, podemos nosotros disfrutar de sus promesas, de su palabra en medio del sufrimiento. Note lo que dice el versículo 27. El salmista, en el contexto allí de su sufrimiento en oración, él dice, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Y la idea aquí cuando dice medite en tus maravillas es para que ocupe mi mente en tus maravillas, para que mi mente esté allí apegada a eso en medio de mi sufrimiento, de mi dolor. Y esto es una manera, hermano, cuando habla de las maravillas, de referirse a las verdades de la palabra de Dios. También se ve en el versículo 18, el salmista ya lo había dicho, cuando él dijo, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Hermanos, en la palabra de Dios, en las escrituras, hay maravillas, las maravillas de Dios, sus promesas, sus verdades están allí desplegadas alrededor de todas las escrituras. ¿Qué necesitamos hacer? Orar como el salmista para que Dios abra nuestros ojos, como dice acá, y podamos mirar las maravillas de su ley. Y por supuesto, ser obedientes también, porque el pecado es un estorbo en nuestra vida. Tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado. El salmista le llama aquí maravilla a las verdades de la palabra. ¿Por qué, hermanos? Porque él apunta a lo extraordinario, a lo maravilloso de las escrituras, de las verdades, de la grandeza y de la gloria de la palabra de Dios.
Hermanos, meditando, ¿habrá algo más glorioso que la palabra de Dios? Por ejemplo, en Génesis se nos dice, el que dijo sea la luz y fue la luz. Eso lo dijo Dios, ¿no es cierto? Isaías dice, Isaías 40 nos enseña y nos dice, ¿verdad? Hablando ahí acerca del carácter de Dios cuando los israelitas iban a ser invadidos por los asirios y el profeta les da esperanza y hace una descripción majestuosa de quién es Dios y él dice y expresa una serie de atributos de nuestro Dios y él le dice, ¿quién le puede decir a Dios qué haces? No hay quien detenga tu mano. ¿Quién puede decirle eso a Dios? ¿Habrá algo más glorioso y que nos anime más que eso? El que hace como él quiere, lo dijo Daniel, lo dijo, mejor dicho, Nabucodonosor allá en el libro del profeta Daniel, que hace como él quiere en el ejército del cielo, así en la tierra también lo hace. Dios, el que es fuerte, misericordioso, piadoso, lento para la ira y grande en misericordia. El que es verdadera justicia, justicia perfecta, y más aún el Nuevo Testamento, nosotros, el que nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y por gracia fuimos salvos, hermanos. Tenemos tantas verdades en las Escrituras para nosotros, hermanos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y el salmista, ¿cómo le llama esto? Maravillas, maravillas, tus maravillas, le dice al Señor, le dice a Dios en oración. Él las quiere entender para poder ocupar su mente en las maravillas de la ley de Dios. ¿Quién es Dios? Su carácter, su gloria, lo que Dios ha hecho, el derecho que Dios tiene sobre nosotros, sobre su creación y todo lo que Dios hace. Hermano, al leer la Biblia, estudiarla, esto nos llevará a entender más y más de manera correcta las maravillas de su palabra. Y Dios usará eso para elevarnos, para llevarnos a nosotros así, pudiésemos decir, para estar por encima de las aflicciones, de cualquier sufrimiento que Dios en su voluntad quiera traer a nosotros como iglesia. Por eso necesitamos su verdad, su palabra. Aferrarnos a ella, apegarnos a su palabra como lo expresó el salmista. Hermanos, el Señor nos ha dejado su palabra para eso, primordialmente su palabra, para que nosotros en medio de la aflicción, la prueba, el dolor, podamos tener esperanza, gozo. No lo había dicho Santiago en el capítulo 1, Santiago dijo, tener por sumo gozo. ¿Ves la idea? Cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago no dijo, ok, pónganse a llorar, quédense llorando. No, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entendiendo, por supuesto, lo que la prueba iba a producir en él. ¿Sí? Allí donde debe estar el gozo, la fortaleza, la esperanza. Hermano, hemos visto, ¿verdad?, que la palabra de Dios cuando estamos en el sufrimiento, en la aflicción, no solo nos anima, no solo ya tiene la capacidad de animarnos, sino de darnos respuesta en medio del sufrimiento. Y no solamente la disfrutamos también, sino que ella tiene esta realidad, cuarta realidad, de que ella nos fortalece en el sufrimiento. Ella nos da fortaleza. Ella puede fortalecernos y nos fortalece en el sufrimiento. Por eso el versículo 28 dice, se deshace mi alma de ansiedad. Y literalmente lo que esto significa, mis hermanos, es que el alma del salmista estaba llorando de profunda tristeza. Por eso él dice, se deshace mi alma de ansiedad. Su alma estaba llorando de profunda tristeza. Su vida estaba en peligro, ya lo habíamos visto, ¿no? En juego, a expensas de los impíos que estaban rodeándole a él. Tantos problemas, tantos peligros, profunda tristeza, sufrimiento. Y él le pide a Dios, a la luz de todo esto, el salmista dice más adelante, susténtame según tu palabra. Él no le dice, bueno, Señor, quítame el sufrimiento, que es algo bueno, por supuesto, pero Dios tenía algo más elevado, más glorioso para hacer en la vida del salmista. Por eso él le ora. Este hombre estaba tan dominado por las escrituras, hermano, tan dominado por la palabra de Dios, que este mismo salmo, en otros pasajes, nos expresa y nos dice que desde el alba, por ejemplo, 7 veces al día, puede buscarlo también allí, vemos a este hombre meditando en las escrituras, dominado por la palabra de Dios, la palabra del Señor, sus estatutos, su ley, sus preceptos, sus juicios. Y juicio allí no es juicio de condenación, castigo, no, sino los dictámenes de Dios, lo que Dios ha de hacer a través
de su palabra, hermanos. Así que el salmista, a la luz de esto, él ora de esa manera: susténtame según tu palabra, fortaléceme según tu palabra. Esa es la misma petición del versículo 25, lo había dicho, pero creo que en un tono diferente, porque en el versículo 25 podemos decir que él está orando a Dios más en un tono de consagración, pero acá en este texto vemos que él ora a Dios más pidiendo fortaleza en medio de la aflicción, en medio de su sufrimiento. Hermanos, el salmista estaba profundamente triste. ¿Y qué es lo que él hace en medio de su tristeza, en medio de su dolor, su sufrimiento? Va a Dios. Él va a Dios en búsqueda de fortaleza. Note que él le dice a Dios, que le dice según tu palabra, ¿verdad? Según tu palabra, susténtame según tu verdad, según tu palabra. Es a través de ella, mis hermanos. Es a través de las Escrituras, a través de la palabra de Dios, que nosotros primordialmente seremos fortalecidos, animados en medio de nuestra aflicción y sufrimiento. Claro que esto no significa, hermanos, que algún hermano nos pueda dar algún consejo, el pastor, pero todo eso con base en las Escrituras, con base en la palabra de Dios, en lo que Dios ha dejado en su palabra. Cuando estamos tristes en algún sufrimiento, oramos, ¿cierto? Nos afanamos también, nos pasa, nos sucede. Estas cosas nos ocurren, pero también acudimos a Dios, a su palabra, y eso es lo que el creyente necesita. Va a ir a ella, tarde o temprano, va a acudir a las Escrituras. Dios lo llevará, lo humillará para que vaya a las Escrituras siempre en oración, que es lo que Dios usa para fortalecernos. Hermanos, muchas veces a nosotros lo hemos vivido y nos va a tocar a nosotros, ¿verdad? Consolar a alguien, consolar a algún hermano. ¿Y qué hacemos? Algún familiar, algún velorio, algo. Y pensamos, bueno, pero ¿qué voy a decir? No sé qué hacer en momentos como estos. Y nos ponemos así, ¿verdad? Bueno, vamos a decirle lo que dice la palabra de Dios. Seamos fieles a lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque ahí recordamos y entendemos que es la palabra de Dios la única que es viva y eficaz. No es nuestra habilidad, ni mucho menos nuestra capacidad de explicar las Escrituras. Es la propia palabra de Dios, como le sucedió al salmista, hermano. Y claro, por supuesto, debemos nosotros compartir estas cosas con amor, con ternura, con mucho tacto y con mucha paciencia cuando alguien está sufriendo. Y no ser como los amigos de Job, cuando Job estaba sufriendo y empezaron a decirle un montón de cosas a Job. Tú estás así porque estás pecando. Tú porque hiciste nada de eso. Para nada, hermano, nada de eso. Así que, hermanos, podemos hacerlo y debemos hacerlo, consolarnos los unos a los otros. ¿Acaso la Escritura no dice eso? No dice en Colosenses capítulo 3, ¿verdad? Ya Pablo dice, hablando de la llenura del Espíritu Santo, dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, cantando según la palabra de Dios, exhortándonos, ¿pero a través de qué? A través de la palabra de Dios. La necesitamos, las Escrituras en nuestras vidas siempre. Abramos las Escrituras, mis hermanos, siempre para esto. Abramos ese bálsamo. Dios ha dejado ese bálsamo en su palabra para nuestra alma. La palabra preciada que Dios usa, que despliega para confortar siempre nuestras almas. Donde se explican las maravillas de su palabra. Y que Dios, bueno, use su palabra, cualquiera que sea su voluntad, para cada persona, tanto a creyentes como a no creyentes también. Recordémonos unos a otros, digámosles a alguien que esté pasando por alguna aflicción, si no es creyente, por supuesto, predicar el Evangelio, pero a un creyente recordarle y decirle, recuerda, hermano, que Dios es soberano sobre el reino de los hombres. Ya Daniel lo había dicho, el profeta. No hay ningún ser humano que haga algo de este lado de la eternidad si no le es permitido por Dios, si no es la voluntad de Dios, hermano. Esas son verdades que nosotros necesitamos recordar constantemente. Así que hemos visto que la palabra de Dios en medio de nuestro sufrimiento nos anima. Hemos visto que Dios nos responde con consuelo en medio del sufrimiento a través de su palabra. Hemos visto también que podemos disfrutar la palabra, sus promesas allí. Pero también hemos visto que la palabra de Dios nos fortalece en medio del sufrimiento, hermanos. Y en último y quinta realidad, vamos a ver que podemos enfrentar en obediencia el sufrimiento. A pesar de que estemos sufriendo, a pesar de que podamos estar por algún tipo de aflicción, nosotros podemos, como creyentes, enfrentar el sufrimiento en obediencia, como lo vivió el salmista.
Dice el versículo 29, aparta de mí el camino de la mentira. Recordemos una vez más el contexto, el salmista, ¿verdad? Está orando. Probablemente Dios haya estado usando también estas circunstancias para tratar su pecado en su vida. Él no quería estar en la mentira, le está pidiendo a Dios santificación. Ese es el contexto del salmista. Este hombre ruega a Dios para que lo aparte de la mentira. Y como decía, hermano, por el contexto del Salmo, podemos ver que probablemente, vemos aquí que Dios estaba tratando su pecado, pero vemos acá, hermano, también, pudiésemos decir, el poder santificador que Dios despliega a través del sufrimiento. Así es. ¿Sabes qué va a usar Dios para perfeccionar a su iglesia? El sufrimiento. ¿Qué usó? ¿Cómo llegó Cristo a la cruz para que nuestra salvación ahora la tuviéramos muy efectiva? El sufrimiento. ¿Sí? El sufrimiento, hermano. Pedro dice, primera de Pedro nos dice y nos enseña que nuestra fe tiene que ser probada, como el oro se prueba por el fuego. Y la fe se sabrá si es verdadera cuando es probada. Vamos a ser probados, vamos a ser tentados en muchas áreas, hermanos. No podemos escapar de esta realidad. Ahora bien, el sufrimiento para nosotros, eso queda dentro de la voluntad de Dios. Dios sabrá. Probablemente muchos de nosotros no vamos a ser mártires como los apóstoles, pero la verdad es que Pedro nos dice que debemos seguir las pisadas de Cristo. ¿Cuáles son las pisadas de Cristo? El sufrimiento. Vamos a tener momentos de dolor y sufrimiento. Pero como vemos aquí, hermanos, Dios nos puede dar la capacidad a nosotros para enfrentar en obediencia el sufrimiento. Por eso el salmista había orado y había dicho, aparta de mí el camino de la mentira. Probablemente Dios había usado el sufrimiento para hacer que el salmista anhelara dejar su pecado, sus iniquidades. Es por eso que en el versículo 67, usted lo puede leer en su Biblia, el salmista en su oración, él dijo lo siguiente: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Yo estaba descarriado. ¿Qué significa eso? Yo estaba pecando, estaba en desobediencia, pero tuve que ser humillado para regresar al redil, al camino de la verdad nuevamente. Y que como termina el texto, el salmista dice, mas ahora guardo tu palabra, guardo tu palabra. Versículo 71, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos, dijo el salmista también. Hermanos, aquí vemos cómo el sufrimiento en las manos de Dios trae santificación a la vida del creyente. Lo que para nosotros muchas veces, ¿verdad? Sí, es un sufrimiento, es un dolor, y queremos zafarnos y salirnos de allí. Dios lo está usando para nuestro bien, un mayor bien, el bien de nuestra alma. Romanos 8, ¿lo recuerda? Los escogidos, ¿para qué han sido escogidos, salvados? Para que todos sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, la imagen de Cristo, algo mucho más elevado, algo que trasciende nuestros planes aquí en la tierra meramente. Es por eso que en Hebreos 12:11 nosotros podemos ver también, hermanos, cómo nos confirma que la disciplina, Dios usa la disciplina ¿para qué? Para que participemos de su santidad. Hay un tipo de disciplina ciertamente que Dios aplica en el creyente cuando insistimos en pecar, ¿sí? En la desobediencia. Pero pudiésemos decir que hay un tipo de santificación, de disciplina, de formación que Dios no va a detener. Él no la va a parar, Él no la va a quitar en la vida del creyente. Siempre seguirá trabajando en la vida del creyente. En 1 de Pedro 5:10 se nos dice que aquellos creyentes que estaban padeciendo persecución bajo la mano del imperio romano de Nerón, aquel malvado emperador, Pedro les dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, después que padezcan, Él mismo, hablando de Dios, os afirme, fortalezca y establezca. Es después del sufrimiento. Hermano, no olvides que Dios usa y usará tu sufrimiento para algo que es muy provechoso, que trasciende nuestros planes muchas veces acá, para que participemos de su santidad, como dice Hebreos. El salmista lo entendió, hermanos. Entonces, seguido a esto, el salmista le pide a Dios que lo aparte de la mentira. Al final del versículo 29 podemos ver cómo el salmista expresa y dice, y en tu misericordia, pudiésemos decir, en tu gracia, concédeme tu ley, concédeme tu ley. Y cuando dice allí la palabra concede, la idea es enséñame, dame tu ley. ¿Sabe qué, hermano?
no es lo mismo tomar la Biblia y leerla y ya, y listo. Sin la operación del Espíritu Santo, sin la operación divina, la operación de Dios. Por eso el salmista en su oración lo expresa de esta manera y él dice, concédeme tu ley. El salmista reconoce que para tener ese acceso, esa entrada a la palabra de Dios, esto es una expresión de la gracia misma de Dios y se necesita la operación de Dios mismo. Es imposible hacerlo sin la ayuda de Dios. Hermanos, esto es una verdad grandiosa. Esto nos muestra que solo Dios puede conceder en su gracia acceso a su palabra. ¿Ustedes recuerdan a Lidia, Hechos 17? Dice que Pablo estaba predicando a aquella mujer de púrpura que estaba por allá, ¿verdad? Lidia, y dice que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo estaba diciendo. Operación de Dios para que pudiera estar atenta a su palabra. Es un gran privilegio, mis hermanos, que nosotros seamos expuestos, tanto creyentes como no creyentes, a la palabra de Dios, a la verdad. Al mismo tiempo se puede ver cómo el salmista hace un esfuerzo por obedecer la palabra en medio de su sufrimiento. Por eso en el versículo 30, él en su oración dice, escogí el camino de la verdad. Esto pudiésemos decir que implica el camino de la fidelidad, perseverancia en la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. No me quiero desviar, a pesar de que él estaba rodeado por impíos que le acechaban de día y de noche, como lo vimos anteriormente. Y el versículo 31, note lo que dice, me he apegado a tus testimonios. Recordemos ese contexto del salmista en medio de su dolor, de su sufrimiento, ¿verdad? En el versículo 31 vemos que el salmista dice, me he aferrado. Se está apegando a la palabra de Dios a pesar de que está en un sufrimiento. Si ven la idea, hermano, no es voy a salir corriendo del sufrimiento. No, se apega más a su palabra. Y esto es lo que produce precisamente las aflicciones, el dolor en los creyentes. Se acercan más a Dios, se aferran más a Dios, se agarran más de sus promesas, pudiésemos decirlo así. No es que se van, ya yo no quiero ser más cristiano. ¿Por qué? Porque Dios me está haciendo sufrir. Nada de eso. Y aquí vemos, hermanos, que esta es la manera de cómo hacerle frente a la aflicción. Mire cómo concluye el 31. Oh Jehová, no me avergüences. ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Por qué él le dijo esto a Dios? Realmente lo que le estaba diciendo él a Dios no era que Dios le iba a fallar, nada de eso. Pero es como si él le hubiese dicho a Dios, no me dejes sin la esperanza, ¿sí? Mediante el testimonio de tu palabra, de tu obra. Es decir, reconociendo su debilidad, no me avergüences para que mi pecado no gane ventaja y yo termine desobedeciendo. No era que Dios le iba a fallar a él, sino que el salmista reconocía su debilidad delante de Dios. Por eso ora Dios de esa manera. Es como la oración en el Padre Nuestro, Mateo 6:13, cuando el Señor nos enseñó a cómo orar. Y Él dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Dios nos mete en tentación. La idea es de protección, es de guardarnos o guárdanos del maligno, que también dice la traducción. Es reconocer, como dice el salmista, nuestra debilidad, nuestra fragilidad, y apelamos a su ayuda, a su protección, a su fortaleza para no pecar contra él, hermanos. ¿Cómo concluye esta sección? Versículo 32. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. La palabra aquí correré implica gozo, fuerza. Ensanchar implica extiendes, abres ampliamente mi corazón. Tú abrirás ampliamente mi corazón para yo correr por el camino de tus mandamientos. Y el salmista ora de esta manera. Por supuesto, el salmista está orando aquí, hermano, de una manera en sentido figurado. Él no le estaba diciendo a Dios que le pusiera el corazón de carne más grande, nada de eso, sino en sentido figurado. El salmista dice, por el camino de tus mandamientos correré. Pudiésemos decir, porque tú me das confianza en mi corazón. Eso es lo que implica decir, ensanchas mi corazón. Observemos que en estos versículos 29 al 31, el salmista reconoce su responsabilidad, que tiene que obedecer, y al mismo tiempo reconoce que solo Dios lo puede capacitar para obedecer, y claro, todo esto en el contexto del sufrimiento, que es lo que estamos hablando. Esa es la misma verdad que encontramos nosotros, hermanos, en Filipenses, capítulo 2, versículos 2 y 13, cuando Pablo le enseñaba a aquellos creyentes y les dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad.
¿Quién debe ocuparse en nuestra salvación con temor y temblor? Tú y yo. Pero Dios es el que produce el querer como el hacer. ¿Quién debe tomar su Biblia para estudiarla? Tú y yo. No es allí una fuerza sobrenatural que te la pondrá en tus manos. Tú y yo necesitamos tomar este libro, la palabra de Dios, y pasar tiempo con ella y meditar en ella, y que ella sea siempre nuestros pensamientos y que ella moldee nuestra mente. Tú y yo somos llamados a hacer eso, hermanos. Y así concluye el salmista, mis hermanos, de esta manera. Y vemos cómo Dios le fortaleció. Esto es hermoso, a pesar de su sufrimiento. Dios lo llenó de esperanza, de gozo en medio de su aflicción. Hermanos, Dios nos fortalece, nos da esperanza, nos puede dar tranquilidad en medio de la aflicción, del dolor, principalmente por este precioso medio que es su palabra, su verdad, a través de su palabra. Por eso necesitamos pasar tiempo con las Escrituras, con la palabra de Dios. Hermanos, no es suficiente meramente venir acá. Bueno, claro que sí, es como lo ha enseñado el pastor, el discipulado principal, el púlpito, la predicación de la palabra, pero no es suficiente estar acá, venir los domingos y luego entre semana dejar la Biblia a un lado, quizás no meditar en ella. Necesitamos las Escrituras, hermanos, la palabra de Dios. Pablo dice en Romanos capítulo 12 que nosotros somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Y cómo ocurre ese? ¿Cuál es el medio que Dios ha de usar? Su palabra, hermano. Estamos tan expuestos a tantas cosas en este mundo, a tantas cosas en la internet, tantas cosas que nos hacen perder el tiempo, que quieren atrapar nuestra atención, hermano. Por eso tú y yo necesitamos meditar, ocupar nuestra mente mayormente en la palabra del Señor, en la palabra de Dios, hermanos. Necesitamos eso, hermano. Y sí, es verdad, vamos a sufrir, tendremos momentos de sufrimiento, momentos de dolor en nuestra nación por lo que estamos atravesando. Pero, hermano, están las promesas de Dios en su palabra, están sus maravillas, como lo ha expresado allí el salmista, hermano. Hermano, y vemos en el Nuevo Testamento que el Señor Jesucristo, pudiésemos decirlo de esta manera, amplificó la ley de Dios en el Sermón del Monte. Pudiésemos decir eso, el Sermón del Monte es la amplificación de la ley del Señor. ¿Por qué digo esto? Porque mire, en el Antiguo Testamento no existía no cometerás adulterio, por ejemplo, ¿verdad? Pero no existía cualquiera que mirara a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Por qué le comparto esto? Bueno, porque Cristo está aquí en este salmo también. Cristo está aquí en toda la Escritura, en el Salmo 119. Nuestro Señor Jesucristo es la fuente de todo conocimiento. Él guardó la ley de Dios a la perfección. Él es el varón bienaventurado que dice aquí en los primeros versículos, perfecto de camino, que guardó la ley de Dios a la perfección, mis hermanos. Y en Él, y solo en Él, en Cristo, es que tú y yo seremos consolados y podremos obedecer la ley de Dios, aferrarnos a la palabra de Dios, como lo hizo el salmista. Esa obediencia, ese corazón obediente que buscaba el salmista en el Salmo 119, es Cristo, es Él. Al igual que el Salmo 1, por ejemplo, bienaventurado el varón. ¿Quién es ese varón perfecto? Cristo, es Él, solo Él. Por eso, Él es nuestro Salvador, hermanos. La palabra de Dios también nos dice, el apóstol Pablo, que en Cristo están escondidos, escuche, están escondidos todos los tesoros y la sabiduría de Dios. En Él, en Jesús, la segunda persona de la Trinidad, nuestro Salvador Jesucristo. Y así como el salmista estuvo en aflicción, Cristo también lo estuvo, ¿no es cierto? Isaías 53 dice que Él fue varón de dolores, que sufrió. Pero Él sí obedeció la palabra de Dios perfectamente, Cristo. Y tú y yo podemos, hermanos, apegarnos a las Escrituras diariamente y debemos, en virtud de lo que Cristo ha hecho, nosotros podemos y debemos apegarnos a las Escrituras diariamente, hermanos. Solo en Cristo y nada más en Cristo. Si intentamos hacer esto por nuestra propia fuerza, imposible. Sería legalismo, moralismo puro, humano, fuerzas humanas, y eso no sirve de nada, hermanos. Quisiera dirigirme a las personas que están en medio nuestro. Quizás tú nunca
has conocido al Señor, quizás has visitado alguna iglesia cristiana durante mucho tiempo, estás acá y Cristo no ha perdonado tus pecados. Déjame decirte y compartirte que la palabra de Dios enseña en Romanos que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. No es por guardar los mandamientos de Dios, no es por obedecer su ley, no es por venir a la iglesia todos los domingos que será salvo. Nada de eso. Es únicamente poner tu fe y toda tu esperanza en el único que te puede salvar, Cristo Jesús, el que guardó la ley de Dios, el que, como decíamos ahorita, es el varón perfecto del Salmo 119, Cristo Jesús. Por eso te animo, amigo, amiga, joven, adulto que estás acá, ven a Jesús, ven con todos tus pecados, ven tal cual como eres, ven a Él. Él es un Salvador y Él ha prometido que todos los que en Él creyesen recibirán perdón de pecados. Hechos 4:12 dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino Jesucristo hecho hombre. Él es un poderoso Salvador y Él puede perdonarte todos tus pecados, limpiar tu corazón, como cantábamos en el himno, darte un nuevo corazón para que le obedezcas, para que le ames y para que vivas para su gloria. Ven, oremos. Padre amado, gracias te damos, Señor, una vez más porque hemos sido expuestos a tu palabra. Una vez más, Señor, nos recuerdas a través de tu palabra que somos débiles, Señor, que te necesitamos, Señor. No solamente en el día que nos salvaste, sino que seguimos necesitándote, Señor. Seguimos necesitando de tu gracia, de tu fortaleza, de ese ánimo que solamente podemos encontrar en ti a través de tu palabra. Por eso, Dios, te rogamos, Señor, que nos ayudes a poner en práctica cada día, Señor, a no pasar por alto tus maravillas, tus enseñanzas, tu palabra, Padre, que es la única que nos puede sustentar, que ella es viva, es eficaz, ella es ese bálsamo que nuestra alma necesita siempre, Señor. Por eso te rogamos, Señor. Ayúdanos, santifícanos, llévanos cada vez más a la imagen de tu Hijo, Señor, y haz en nosotros, Dios, siempre lo que ninguno de nosotros puede hacer, Señor. Santificarnos y conformarnos a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu palabra, este tesoro invaluable, Señor. Te damos la gloria a ti, Señor, quien eres digno por siempre, Señor. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén.